Bueno, ahora como le decíamos al comienzo, vamos a escuchar a alguien que sabe de economía, hablo de Julio Gambina, para que nos cuente un poco, nos mandó este audio, porque justo está dando clases, nos mandó este audio en donde nos cuenta su visión sobre todo este tema precios, ¿no? Bueno, un gusto poder estar con ustedes, aunque sea de esta forma, con un mensaje que tiene que ver con la suba de los precios, la inflación, un tema que está poblando el debate de la coyuntura. Tiene que ver con el precio de la divisa, del dólar en particular, pero también tiene que ver con el conjunto de los precios, especialmente con los alimentos, el conjunto de la canasta de bienes y servicios que define la línea de la indigencia, la línea de pobreza, en fin, la vida cotidiana y sobre todo que la sufren los que tienen menos ingresos. En realidad ocurre lo previsible. El gobierno ve que la inflación se le disparó en el mes de agosto, más allá de lo previsible, y no quiere repetir el 3,5 para septiembre. Quiere intentar incluso estar por debajo del 3% y bueno, intentar aminorar la evolución de los precios, por lo menos de aquí al 14 de noviembre. Y si es posible, entrado ya en la parte final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y por eso el congelamiento de precios llega a casi 1.500 productos hasta el 7 de enero. El 7 de enero se verá. Y es previsible la respuesta empresaria, sobre todo de los grandes empresarios, aquellos que tienen capacidad de poner precios. Y podemos leer en la crónica periodística las críticas de las cámaras empresarias, cámaras que representan a las corporaciones transnacionales, o sea, de capital externo, como aquellas que tienen a los principales grupos de poder económico en la Argentina, desde la Cámara Argentina Estadounidense, que no solo agrupa transnacionales estadounidenses, hasta la propia Unión Industrial, quizás el ente emblemático del capital productivo más concentrado de la Argentina. Digamos que todas las centrales empresarias que nuclean o asocian a los principales capitales de la Argentina y extranjeros que actúan en la Argentina son críticos y dicen, bueno, esto nunca funcionó. Bueno, nunca funcionó, es lo que ellos quieren instalar en la sociedad para que tengan la libertad de mercado para establecer los precios que quieran, como quieran y donde sea. Y hay varias explicaciones o varias consideraciones sobre el tema. Una, que las corporaciones transnacionales están intentando, con el rebote de la economía mundial y también en la Argentina, de revertir las pérdidas o las pérdidas de ganancias, si ustedes quieren, que hubo con la caída importante de la economía mundial el año pasado, de prácticamente 3,5%, y en la Argentina de casi el 10%. Entonces las empresas transnacionales quieren, ahora que hay rebote económico mundial y rebote económico en la Argentina, recuperar rentabilidades perdidas. Es decir, no necesariamente que perdieron, sino que dejaron de ganar. Y por lo tanto, en el 2021 hay que recuperar todo aquello que se les escapó de las manos como rentabilidad en el 2020. Y eso explica, entre otras cosas, que ha vuelto el debate de la inflación en el mundo. El rebote económico genera que incluso la producción mundial actual no alcanza a abastecer la demanda mundial que hay. Y por eso están aumentando, tal como señala el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos, los precios de los alimentos, de la energía, incluso valga un tema importante, la recuperación de la producción no alcanza a abastecer toda la demanda y quedó claro estos días con China no pudiendo abastecer, por ejemplo, para la industria automotriz, conductores, semiconductores que son necesarios en la cadena de valor de un producto que es mundial. Hoy prácticamente los autos no se fabrican en ningún país en particular, sino que son parte de una cadena de valor
donde las distintas partes del auto se fabrican en distintos territorios. China ha tenido dificultades para proveer algunos materiales y por lo tanto afectó la cadena de valor en todos los países que producen automóviles. Es un tema que ocurre en Argentina, en Brasil, en México, pero también en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Y por eso hay que ver que en la Argentina también interviene esta afectación de la economía mundial por los precios internacionales. Y como hablamos de corporaciones transnacionales, también las corporaciones transnacionales intentan recomponer su tasa de ganancia en los países en que actúan, entre otros en la Argentina. Entonces, la Argentina tiene el impacto de la inflación internacional a través de las corporaciones transnacionales que pretenden recuperar en el mercado mundial, pero también en la Argentina, y los problemas propios de la Argentina, que tienen que ver con temas estructurales, pero incluso uno puede pensar que hay un tema inercial de precios relativos en la Argentina. Eso es la competencia. Aquellos que pueden poner precios en la economía argentina, bueno, generan precios porque dicen también se me incrementan los insumos. Y uno de esos datos claves de la producción y del insumo tiene que ver con las divisas, porque mucha de la producción industrial argentina está asociada a importaciones de bienes y servicios que hay que pagarlos en divisa, en dólares. Entonces hay una competencia entre los propios establecimientos que fijan precios en la Argentina para trasladar ese mayor costo a los precios. Y como venimos de largos periodos de inflación en la Argentina, donde hay muy pocos periodos en que se ha contenido la inflación, uno de los periodos que se contuvo la inflación es la convertibilidad, sobre la base de un costo social inmenso. La convertibilidad termina con una aceleración de la pobreza, el desempleo, el empobrecimiento de una parte muy importante de la sociedad. No se puede explicar hoy los datos del 45% de pobreza, 60% entre los menores y algunos territorios en que llega al 70% sin esta historia de evolución de los precios, de una dinámica muy propia de la Argentina que significa una disputa entre los propios fijadores de precios de cómo se apropian de la riqueza socialmente generada, del excedente que se produce socialmente en la Argentina. Por eso la respuesta gubernamental aparece como una respuesta en la coyuntura, tratar de frenar la aceleración de precios. Habrá que ver si eso resulta al 7 de enero y sobre todo cómo piensan seguir después, porque no se trata de un impasse coyuntural y que luego vuelvan a acelerarse los precios. Habrá que ver si eso les alcanza en el plano político para la elección del 14 de noviembre, pero no se trata de hacer futurología, sino de pensar cómo funciona esta lógica política de empresarios altamente concentrados, criticando el congelamiento de precios, aún temporario, porque les resta posibilidad de recuperar rentabilidad. Y un gobierno que intenta contener la evolución de los precios para ver si puede recomponer consenso electoral hacia el 14 de noviembre y hacia los 2 años que le restan de gobierno. Y en realidad lo que habría que discutir es si, más allá de lo temporal, si se piensa en un plan serio de recomposición de los precios relativos para eliminar la inflación. Y claro, entonces ahí volvemos al principio, y si los que dominan la producción son las grandes corporaciones transnacionales, los capitales más concentrados, lo que habrá que cambiar es el modelo productivo en la Argentina, a formas solidarias, cooperativas, autogestivas, de agricultura familiar, de agricultura comunitaria, de emprendimientos como las empresas recuperadas por sus trabajadores en su momento. Y para que eso sea posible hace falta un régimen de financiamiento a través de la banca pública y, lógicamente, cambiar la ley de entidades financieras que data de la dictadura militar de 1977 e ir a un régimen financiero que esté asentado en banca nacional, en banca cooperativa, en organizaciones
financieras de la economía popular, mutuales, cooperativas, en fin, formas nuevas de un financiamiento que apunte a un modelo productivo de carácter alternativo. Solo bajo esas condiciones de modificación del modelo productivo y desarrollo en la Argentina es que se puede pensar en un combate serio a la inflación. Pero bueno, ese no es el debate que está planteado, el debate es más coyuntural, a ver si hay éxito en la contención de la suba de precios sobre la base del congelamiento de casi 1.500 productos, que es lo que hoy está planteándose con el claro objetivo político del gobierno de llegar a las elecciones del 14 de noviembre con un poco más de consenso electoral que el que se demostró en las elecciones PASO de septiembre. Hasta la próxima. Ustedes acá han visto una opinión que en realidad tiene algunas cosas que tienen que ver con lo que yo dije al comienzo, pero muchas otras cosas que no. Y bueno, por ahí eso es lo bueno, ¿no? Que haya diferentes opiniones. Aunque dice cosas que son objetivas, el tema de las transnacionales, el tema del aumento de los precios internacionales, de los alimentos, todo eso es objetivo. Lo que yo no veo es tanto el enfrentamiento entre las transnacionales y el gobierno, no es una cosa que la veo. Yo me inclino más por algo que voy a leer ahora, que me parece importante. Creo que muchos lo conocen a John Maynard Keynes, porque si alguien ha hablado del keynesianismo ha sido gente de este gobierno. Bueno, Kicillof le han dicho en algún momento marxista y keynesiano, qué sé yo. Pero fíjense qué decía Keynes sobre el tema de la inflación. En el año 1919, y estamos hablando de inflaciones que no tenían nada que ver con la inflación que ha existido y existe en la Argentina. Esto que dice Gambina es muy cierto, ¿no? Hay muchas cosas internacionales, pero otras son nuestras. Por eso hay tan pocos países con inflaciones tan devastadoras como la de nuestro país. Kirchner otro fallido. Keynes decía, a través de un proceso continuo de inflación, el gobierno confisca secretamente y desapercibidamente una importante parte de la riqueza de sus ciudadanos. ¿Están claros? Es más o menos lo que digo yo. Son socios del gobierno, el gobierno son socios y nos han bajado los salarios, las jubilaciones, no solo con leyes que hacen que las jubilaciones suban menos y los salarios sean menos, sino que con la inflación, por más que te den 3 meses después la recuperación de tu salario, ya tenés otra inflación más. Nunca lo alcanzás. Nunca alcanzás a los precios. Nunca. Así que bueno. Nada. John Maynard Keynes.